Mi nombre es Brenda Bienvela y fui diagnosticada con trastorno límite de la personalidad aproximadamente cuando tenía 19 años. Y me encantaría contarte mi historia, pero creo que primero debemos ahondar un poco más en lo que es y de lo que trata el trastorno límite. Ya que algo es seguro, la gente tiene una ligera idea de lo que es, pero no sabe a ciencia cierta de lo que trata. Y eso que se trata de una enfermedad que la puede llegar a padecer hasta el 2% de la población mundial. Así que a continuación te digo un poquito de lo que es. El trastorno límite de la personalidad se trata de una enfermedad mental donde se ve afectada la manera en la que piensas y te visualizas a ti mismo. No te permite convivir normalmente con los demás, te da demasiadas dificultades para controlar tus emociones y por ende es muy complicado tener relaciones estables con quien sea. Para saber si sufres o no de este trastorno, los psiquiatras usan un diagnóstico que consta de 9 características. Si cumples 5 o más de estas, creo que es momento de que vayas a una terapia especial en el trastorno límite y pues trates el problema. ¿Y cuáles son esas 9 características? Te estarás preguntando, pues yo te las diré también a continuación. Número 1. Esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginario. Con respecto a este punto, me gustaría aclarar que los esfuerzos para evitar un abandono pueden llegar a ser denigrantes. Y no, obviamente no lo hacemos a propósito. He escuchado a muchísimas personas decir que las personas que padecemos del TLP tendemos a ser controladores, aprovechados o incluso manipuladores. Porque sí, somos capaces de hacer cosas impensables con tal de que no nos abandonen. Pero les puedo asegurar que ninguno de estos actos se hacen a propósito. Tu cerebro entra en crisis y comienzas a tener episodios psicóticos donde dejas de ver la realidad tal cual es. Lo único en lo que tu cerebro puede pensar es: tengo que evitar que esta persona me abandone o me deje. Así que todo lo que hacemos, aunque no lo parezca, es tan solo un esfuerzo enorme para no estar solos. No por joderte la vida y sentirnos controladores, amos, dueños y señores de tu cuerpo, vida y existencia. Sé que es muy difícil de entender por otras personas, pero la verdad es que duele mucho cuando un ser querido te llama controlador o manipulador solamente porque no quieres estar solo y los quieres tener cerca. Punto número 2. Patrón de relaciones interpersonales inestables o intensas caracterizado por la alternancia entre los extremos de idealización y evaluación. Como personas con trastorno límite de la personalidad vivimos en una dicotomía constante. Con dicotomía me refiero a que vemos las cosas de color blanco o de color negro, pero nunca en un gris intermedio. Esto, desgraciadamente, también se traduce en las personas en las que conocemos día a día. No nos pidas que dejemos de amar u odiar a una persona porque son casi las dos únicas cosas que conocemos y que sabemos hacer. Te idealizamos y te ponemos sobre un altar, o te devaluamos y ni nos queremos acercar a ti, ni saber de ti, ni hablarte. Esto obviamente afecta la manera en la que te relacionas con los demás, ya que si idealizas mucho a alguien, puedes llegar a hacer cosas bastante intensas con tal de no perderle. Y si devalúas bastante a alguien, tu actitud puede llegar a ser bastante hostil, fría, dar miedo, etc. Lo peor es que este caso se puede dar incluso con la misma persona y en cuestión de horas. Que quizá en algún momento ames descontroladamente a esa persona y luego por algo que hizo la odies demasiado. Esto obviamente nos jode para mantener relaciones sanas, sobre todo si al ver tus comportamientos la otra persona quiere terminar la relación o alejarse y tú comienzas a hacer esfuerzos impensables con tal de que no te abandone, como lo vimos en el primer punto. Característica número 3. Alteración de la identidad, autoimagen o sentido de sí mismo. Con lo anterior mencionado, creo que queda clarísimo que somos personas con tendencia a ser súper inestables. No sabemos qué hacer para no estar solos, no sabemos qué hacer para que ciertas personas que idealizamos nos quieran y no sabemos qué hacer para que ciertas personas que devaluamos nos odien y no se nos acerquen. Así que estamos en un constante cambio de nuestra identidad con tal de encajar en aquello que deseamos. El problema es que deseamos cosas impulsiva y fugazmente. Por lo tanto, si el día de hoy yo decido convertirme en una rockstar para interactuar con tal y tal individuo, mi personalidad será totalmente diferente a la de ayer, que solo quería ser una gamer friki que no habla con nadie, que excluye a todos de su vida y solamente habla con sus amigos. El cambio, al igual que en el punto anterior, no necesariamente tiene que ser de un día a otro, de una semana a otra, puede ser en cuestión de horas, no somos estables en eso. Punto número 4, creo, impulsividad en al menos 2 áreas que son potencialmente dañinas para sí mismo, por ejemplo, gastos, abuso de sustancias, conducción temeraria, atracones de comida, entre otros. Y creo que no hay necesidad de explicar este punto, simplemente tendemos a hacer cosas extremas que no son buenas para nuestra salud. Punto número 5,
5, creo, comportamientos intensos o amenazas suicidas recurrentes o comportamiento de automutilación. Una vez me molesté mucho con un compañero de mi universidad que me dijo: es que yo no sé por qué te lesionas, Brendita, no sirve de nada, solo te lastimas y ya. Unos años después, él llegó con los nudillos de sus manos vendados porque había golpeado la pared un día antes. Yo no sé para qué golpeas la pared, amigo. No sirve de nada, solo te lastimas y ya, ¿no? Sé que cortarse o autolesionarse puede sonar mucho más extremo que esto, pero solo las personas que han sentido una tristeza, ansiedad o angustia tan extrema sabrán de verdad la desesperación tan extrema por querer dejar de sentir. Te sientes tan mal que por tu cerebro pasa la ligera idea de dejar de existir. Dejando de existir, dejarías de pensar en todo aquello que te hace tanto daño. Y se siente bien, porque sí, duele el simple hecho de pensar, duele el simple hecho de existir. Y la única manera en que tu cerebro deja de enfocarse en eso es con una herida que duela y arda lo suficiente. Generalmente yo le digo a las personas que están teniendo algún ataque de ansiedad o algo por el estilo que se pongan a escuchar música, a pintar o a hacer algo que los distraiga, pero cuando estás en este estado tan devastador es que simplemente esa no es una de las opciones. Es un estado simplemente muy difícil de explicar para personas que nunca se han sentido con la tentación de hacerlo. Y es que no tienen idea de cuántas veces he tratado de explicarle yo esta situación a mi mamá y ella todavía me sigue respondiendo cosas como: es que no entiendo cómo llegaste a pensar en eso. Número 6, creo. Inestabilidad afectiva debido a una notable reactividad del estado de ánimo. Por ejemplo, episodios de intensa disforia, irritabilidad o ansiedad que suelen durar unas horas y raras veces unos días. Ok, para estos últimos 3 puntos, creo, o últimos 4 puntos, no estoy segura, ya no tengo guión, así que les voy a explicar un poquito desde mi experiencia, porque ya era mucho texto. Simplemente somos muy inestables a la hora de dar cariño. ¿Por qué? Porque puede haber un pequeño detonante que nos haga tener un ataque de ira. Me gustaría darles un pequeño ejemplo de mi vida, pero es que eso lo haré en otro video. Número 7 u 8, creo, sentimientos crónicos de vacío. No tengo otra manera más de explicar esta característica más que simplemente nada te llena, y es por eso que tendemos a tener muchos límites que son peligrosos, como por ejemplo los atracones de comida o también lo de mucho. Entonces es algo que nos sirve para tratar de llenar ese vacío, pero por más que tomemos alcohol, por más que tengamos atracones de comida, créanme que nada va a llenar ese vacío, porque es algo que nosotros tenemos y ahí está y persiste y existe y no sabemos cómo lidiar con ese vacío y queremos que las personas lleguen a nuestra vida y que no nos abandonen y pues ajá. ¿Cómo se nota que en estos puntos ya no tengo guión? Creo que lo estoy explicando de una manera súper cheche, pero espero que lo entiendan. Punto número 8, ira inapropiada e intensa o dificultades para controlar la ira. Por ejemplo, muestras frecuentes de mal genio, enfado constante, peleas físicas recurrentes, etc. Creo que muchos por aquí no lo saben, pero yo tiendo a tener ataques de ira que me joden bastante la existencia. No los disfrutamos, nos joden bastante, nos consumen muchísima energía y pueden llegar a ser ataques muy intensos que nos duren no 15 minutos, no media hora. Hay personas que pueden durar con el ataque más de 2 horas, 3 horas, quién sabe, y todo el día. Y créanme, es muy difícil, decimos cosas que no queremos decir porque simplemente no somos nosotros en ese momento. Es un ataque de ira, no nos estamos controlando. En este caso, gracias a las terapias que yo he logrado tener, fueron 2 años con especialistas en el trastorno límite de la personalidad y otros 2 años simplemente en lo que veían qué trastorno era el que yo tenía. Así que he aprendido un poco a lidiar con estos ataques de ira o ataques de ansiedad que me llegan, que generalmente son más de ira últimamente. Y gracias a que ya tuve un diagnóstico y mi familia lo conoce, ellos saben que si yo llego a estar en un estado de ira incontrolable y digo cosas a veces que no son, ellos saben que lo que yo diga en ese momento no es real. Y muchas veces lo que yo también hago es que en cuanto empiezo a sentir que me va a dar un ataque de ira, me encierro rapidísimo en mi cuarto y nada más le mando mensaje a mi mamá y le digo: estoy teniendo un ataque de ira, por favor no me hables en estos momentos. Más o menos la familia lo entiende. Más o menos. Durante los ataques de ira o de ansiedad, que sí llegan a ser bastante crónicos, prefiero sí estar completamente sola. Siento que no le hago daño a nadie. Me puedo desquitar con peluches o gritando o poniendo música a tope en mis audífonos o lo que sea para no hacerle daño a nadie más. Y pues simplemente yo vivir la emoción y de alguna manera, a ver, lo que aprendí también un poquito en terapia es disfrutar de todas mis emociones. No es como tal disfrutar, pero sí es saber que es normal. O sea, no está mal por lo que estás pasando. Tuviste un
ataque de ira que se dio por algo y simplemente tienes que aprender a convivir con ello y tratar de calmarte, respirar, meditar. Vale que hay muchísimas maneras de que el trastorno límite de la personalidad se dé en cada persona. No digo que mi caso sea el de todos, obviamente no lo es, pero pues sí, creo que a todos nos ayudan estas maneras para meditar, calmarnos y sacarnos ese ataque de ira un poquito a poquito, pero sé que es muy difícil, pero traten de ser comprensivos con esto. Es muy difícil que nos controlemos en ese estado y es mejor tomar distancia por 1 hora o 2 o 3 o todo el día. Punto número 9. Ideación paranoide transitoria relacionada con el estrés o síntomas disociativos graves. Creo que este punto se refiere más que nada a aquellos momentos en que perdemos la constancia de nuestra realidad, porque sí nos puede llegar a pasar que nos sintamos simplemente como fuera de nuestro cuerpo, que no sepamos qué está pasando. Disociamos bastante muchas veces y esto también tiene que ver principalmente con nuestras emociones más que nada. Y como ya les dije antes de mencionarle estas 9 características, según el manual diagnóstico y no sé qué de la psicología, debes de cumplir con al menos 5 de estas y que ya hayas tenido con estas características un par de años, mínimo unos 2 o 3 añitos, y que sean constantes. O sea, si es el ataque de ira, pues que lo tengas muy seguido y que te dure bastante tiempito. Y obviamente que interfieran en tu calidad de vida. Ahora bien, me gustaría analizar con ustedes el término límite como tal. Y para eso nos pondremos a analizar un poquito de la historia y de dónde proviene este término. Y también veremos un poquito de esta tabla que me enseñaron en mi clase de psicología en 5º semestre. Cabe destacar que yo no estudié psicología, yo estudié comunicación, pero me venía un semestre de psicología bastante interesante y creo que es una tabla que les puede servir a todos ustedes por si se sienten identificados con algún tipo de trastorno o quieren buscarlo y saber más información de este, pues por su fuente, por ustedes mismos. En el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales se describen 10 trastornos que se dividen en 3 grupitos. El grupo A incluye los trastornos paranoide, esquizoide y esotípico, que suelen parecer raros o excéntricos. El grupo B incluye los trastornos antisocial, límite, histriónico y narcisista de la personalidad, que suelen ser percibidos como dramáticos o emotivos o inestables. En el grupo C se incluyen los trastornos por evitación, por dependencia y obsesivo compulsivo, que suelen ser descritos como ansiosos o temerosos. El trastorno límite se encuentra en el grupo B y CEP es totalmente un trastorno emocional e inestable. Pero, fun fact, según un estudio farmacológico, si se dice farmacológico, sí, realizado en el 2016, hay aproximadamente 256 maneras diferentes de presentar el trastorno límite. Esto dependiendo el peso de los síntomas y que tal vez el usuario tenga 2 enfermedades o más, porque sí, el trastorno límite puede ir sujeto a otras enfermedades mentales. El término borderline fue creado en 1938 por un tal Stern. La verdad no investigué su apellido ni nada, sé que es un tal Stern, cuando se entendía que el trastorno era un término medio entre neurosis y psicosis, entendiendo que la neurosis es una evolución constante de la ansiedad y angustia, y entendiendo la psicosis como una enfermedad que trastorna tu realidad y altera tu personalidad. Aunque ya desde mucho tiempo antes, en 1890, un tal Rosé, que tampoco investigué su apellido, ya había hablado de pacientes que se movían entre la razón y la desesperación, o sea, en una dicotomía, y los llamó pacientes borderlands, o sea, pacientes de tierra límite. Pero estamos hablando de 1938 y de 1890. Era una época en donde predominaba un pensamiento muy excluyente. En ese entonces solo existía lo neurótico y lo psicótico, y cualquier enfermedad mental que no encajara en ninguno de estos se quedaba en un término medio. Entonces, ¿por qué seguimos dándole un nombre a este trastorno que no le va ni le rima? Incluso varios especialistas están de acuerdo en que el nombre solo logra confundir a los pacientes. No te da una ligera primicia de lo que trata, y es por eso que cuando a mí me lo explicaron, cuando mis papás se lo explicaron, la verdad, la mayoría pensamos que se trataba de bipolaridad o algo parecido. Según un tal Aquiscal, dice: el TLP, más que ser un trastorno específico de la personalidad, representa un conjunto de trastornos de la personalidad. Y es que a lo largo de la historia se le han dado 11 definiciones diferentes a la definición del trastorno personal, válgame la redundancia.
redundancia. Algunos especialistas incluso creen que el síndrome límite no merece ser llamado trastorno límite de la personalidad, no encaja en los trastornos de la personalidad. Ni siquiera cumple los criterios generales que el manual estipula como básicos para diagnosticar un trastorno, ya que no es persistente, es predecible con altos y bajos, no es crónico ya que tiende a disminuir con el tiempo y aparte la mayoría de los pacientes buscan ayuda. No tiene su inicio en la adolescencia, sino que es en la adolescencia cuando ya se empiezan a mostrar los síntomas. Y con el tratamiento adecuado tiene un buen pronóstico. Pero también es cierto que llega a afectar bastante a las personas que los padecemos y nos sentimos mejor con un término en el cual refugiarnos. Pero también es cierto que llega a afectar bastante a las personas que lo padecemos y nos sentimos más seguras refugiándonos en un concepto ya hecho. Así que por el momento, esté definido como esté definido, es una realidad que al menos a mí me salvó el hecho de saber que tenía un nombre, todo aquello que yo sentía para poder ir a una terapia y poder identificarme con algo. Ya les contesté que yo estuve en una terapia con especialistas del trastorno límite de la personalidad durante 2 años. Utilizamos principalmente el método cognitivo-conductual, pero encontré este fun fact que se me hizo muy cool y quisiera compartírselos también. En Buenos Aires, Argentina, se generó una encuesta a especialistas que tratan a pacientes sobre el TLP y se descubrió que cada vez que pasan tiempo con uno de estos pacientes suele generar en ellos más que nada sentimientos negativos. Algunos incluso llegaron a decir que se sentían manipulados y controlados. Así que lo siento mucho si llegué a hacer sentir así a alguno de mis terapeutas, aunque no lo creo, ellos siempre me felicitaban por ser una muy buena paciente, ojalá que haya sido cierto. Asimismo, realizaron una encuesta a los pacientes para saber si les gustaba el nombre del trastorno con el que habían sido diagnosticados. Y todos respondieron que un putazo dolía menos. Así es, te lo juro. Eso mismito fue lo que respondieron. No tanto por el hecho de que no nos sintamos a gustos con el término, no, el trastorno está correcto, pero el nombre no tanto. De hecho, los nombres preferidos para este trastorno resultaron ser trastorno de intensidad emocional, trastorno de regulación emocional o trastorno del procesamiento emocional. Y bueno, al fin, esa es toda la información que tengo que darles sobre el trastorno límite de la personalidad. Hay mucha más que puedes encontrar en la internet, obviamente, pero yo aquí vine a resumirles pues lo más característico y lo más importante, supongo, que debes de saber al respecto cuando conoces a una persona que te dice que sufre del trastorno. No es el único video que haré al respecto, lo quise dividir en varias partes, así que este video se trata más que nada de la parte informativa, para que en el siguiente video, cuando les esté contando mi experiencia, no me juzguen tanto y no digan, wow, ¿por qué hacías esas cosas tan desesperadas? Pues es parte del trastorno, pero si ves este video antes, supongo que entenderás un poquito más el por qué hice todas las cosas que hice, el por qué me sentía tal y como me sentía. No me queda más que agradecerles por haber terminado de ver este video. Si llegaron hasta aquí, les pediría por favor de todo corazón que me dejen un comentario aquí abajito donde me digan si les gustó el video, qué pudo haber mejorado. Ya saben que ver sus comentarios acá abajo me motiva muchísimo para poder seguir con este contrato invisible en donde les prometí que les iba a traer mejor contenido y cada semana es ser posible. Así que me estoy esforzando muchísimo para encontrar esta información y que sea mucho más digerible para ustedes, más bonito, la calidad, los videos, traérselos cada semana. Así que por favor motívenme un poquito con eso, déjenle un like y compártanlo con sus amigos y compártanlo más con personas también, porque no sabemos quiénes sufren de este trastorno o quiénes se pueden sentir identificados con este trastorno. Y pues nada, muchas gracias, yo me retiro porque no he comido y tengo hambre y chale. Gracias por ver el videito. Bye.